Saludos comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a utilizar un plugin que nos permite agregar plantilla en Elementor para crear diferentes tipos de páginas web. Este plugin se llama Super Black. Este es un plugin que nos permite utilizar plantilla en blanco para ser utilizada con Elementor. Aquí nos muestra algunas de las cosas que vamos a poder realizar junto a Elementor. Está 100% diseñado para ser modificada con Elementor. Me dice la versión en la que está, tanto los requisitos en la versión de WordPress, más de 7000 instalaciones activas. Es muy reciente este plugin y es completamente gratuito. Hasta el momento no tiene una versión de pago, así que vamos a ver qué podemos realizar con lo que es este plugin a través de Elementor. Así que vámonos directamente ya a lo que es WordPress. Desde aquí hice una instalación completamente limpia desde cero. He instalado mayormente los plugins que siempre utilizo, que Automatize, que para lo que es el caché de la página, el Clásica Edition, que es para cambiar el editor que viene predeterminado en WordPress, que viene como con editor Gutenberg. Yo trabajo con este editor Elementor en sus dos versiones, y este plugin que es de mantenimiento, que lo que hace es que me oculta la página a la persona mientras yo estoy trabajando en ella. Cada uno de estos plugins, a excepción de Elementor Pro, está completamente gratis en la librería de plugin de lo que es WordPress. Vamos ahí a lo que es el proceso de instalación del plugin. Por aquí voy a copiar el nombre del plugin. Vamos a ver, aquí tenemos la instalación, tienen 5 estrellas de review. Hace un mes fue su última actualización y es compatible con la versión que tenemos de lo que es WordPress. Vamos a instalarlo y vamos a activarlo. Y ya lo tenemos por aquí. Vamos a darle un clic y vamos a ver todo lo que vamos a tener disponible. Vamos a traducir esta parte. Aquí nos dice Super Black borrará tu sitio web, agregará una página, un tema y una configuración de diseño. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque si usted ya tiene una página creada, no les recomiendo que utilice este plugin. Esto es para comenzar un proyecto desde cero. Así que deben de tomar eso en cuenta, porque si lo instala y le dan a vamos a esto, todo lo que usted tiene se va a borrar. Yo le voy a habilitar la opción y vamos a darle por aquí. Aquí me sale este mensaje, le digo que sí, que estoy de acuerdo, y ya aquí comienza el proceso de instalación. Y simplemente vamos a esperar a que termine este pequeño proceso. Y ahí ya está instalando todo lo que necesita, desde los plugins adicionales, si necesita crear un menú, todo. Ya aquí me dice que está hecho. Y ahora me voy a ir a lo que es la página. Vamos a previsualizarla. Vamos a esperar a que termine. Y así se vería mi página. Como pueden ver, tiene diferentes tipos de secciones. Como les dije, te instala plantilla en blanco. Tiene un menú que todo eso lo podemos editar. Podemos irnos directamente a lo que es editar con Elementor. Vamos hacia allá. Ahí lo que está haciendo es que me está cargando Elementor. Y ya desde aquí vamos a poder trabajar con lo que es esta plantilla. Y como pueden observar, aquí ya me instaló todas las secciones de la plantilla. También tenemos una librería que la vamos a ver en unos momentos. Pero quiero volver de nuevo a lo que es el área de WordPress. Y aquí, si se dan cuenta, me he instalado Astra. Me he instalado WP Form para la creación de formulario. Vamos a ver si ha hecho alguna modificación. Me ha borrado lo que es Hello Elementor y he instalado la plantilla de Astra. También funciona con Astra, pero es modificado o se puede modificar con lo que es Elementor. Dentro de Astra tengo habilitado lo que es la versión gratuita, donde puedo modificar tanto lo que es editar el sitio, cabecera, botones, tipografía, color, de opciones de blog y menú. Puedo crear un menú utilizando lo que es Astra. Aquí este es el menú que me crea por defecto. Nosotros podemos modificarlo. Vamos a ponerle esta página de inicio.
Podemos agregarle lo que sería la URL o crear un menú desde cero, ya con páginas que usted tenga lista. Esta sería la de página Quiénes Somos. Vamos a guardarle los cambios. Esta es la de contacto. Y vamos a guardarla también. Voy a agregar una que sería la de la página de servicio. Aquí la agrego al menú y ya esta simplemente la muevo por aquí arriba y le doy a guardar. Ahora sí vuelvo y recargo. Vamos a primero a guardar la plantilla. Pues vamos a la parte de arriba. Vamos a actualizar para ver si se ha guardado. Vamos a esperar a que cargue de nuevo. Y todavía me sigue mostrando el menú anterior. Déjenme ver si es que está por aquí agregado. Ok. Vamos a ponerle menú principal. Vamos a colocarlo. Vamos a juntarlo aquí. Y vamos a darle a guardar. Ok. Vamos a probar ahora de nuevo. Ok, ahí todavía me sigue apareciendo. Vámonos a lo que es personalización. Vamos a ver si es desde aquí que debemos de cambiarlo. Menú. Vamos a ir aquí a menú. Menú principal. Este es el que tenemos. Este es el que voy a eliminar. Muy bien, aquí voy a seleccionar todas estas opciones para que me aparezca el nuevo menú. Y aquí ya lo tenemos. Vamos a guardarlo, publicarlo. Vamos a volver a lo que es elemento. Y vamos a esperar que termine de cargar. Y ya tengo aquí mi menú. El logo también puedo hacer lo mismo. Vamos a cerrar aquí. Volvemos a abrir personalización. Vámonos por aquí. Aquí en header. Vamos a cambiar el logo. Déjenme ver si tengo alguna imagen. Voy a colocar esta simplemente para el ejemplo. Ok. Aceptar. Y ya aquí he cambiado mi logo. Vamos a quitarle esta etiqueta. Y este sería mi logo. Aquí, si quiero modificar lo que es este llamado a la acción, simplemente lo selecciono. Y aquí puedo cambiarlo por un... puedo agregarle un título y la URL donde va ahí cuando le demos un clic. Esto es en el caso de hacer lo que es el header, porque recuerde que tanto el header, que es la parte principal de arriba, y lo que es el footer se modifican desde la opción de personalización, pero lo demás lo hacemos directamente ya desde elementos, como por ejemplo si quiero agregarle una imagen, me voy a estilo, aquí voy a cargar una imagen, voy a seleccionar esta imagen, tengo por aquí, y aquí tengo mi imagen creada y lista. Puedo jugar un poco con lo que es los ajustes, si quiero que sea centro-centro, no se repite, que cubra. Y en el caso de los títulos simplemente puedo cambiar lo que es el color principal del texto. Puedo también cambiar el de este. Y puedo también cambiar todos los títulos de cada una de las opciones que trae el menú. Y así sucesivamente puedo ir modificando y agregando imágenes en todas las áreas. Como pueden ver, es una plantilla que simplemente te muestra dónde debe de ir modificando y agregando imágenes, texto. Es una plantilla de la cual yo mayormente utilizo mucho porque son plantillas guías para ir agregando cada uno del contenido de las secciones.
Eso hace que estas plantillas sean mucho más rápidas a la hora de cargar y mucho más fácil de configurar. Otra de las cosas, como le dije, también tenemos una librería de plantilla de diferentes maneras, tanto para lo que es el área de servicio, galería, la de quiénes somos, la de precios. Son diferentes tipos de plantillas que vamos a poder utilizar. Aquí tenemos por categoría. Si yo quiero la que se digan home, que son páginas principales, tenemos estos tipos de home que podemos utilizar. Si quiero una sección de servicio, la página de servicio, aquí tengo estas tres. La de precio por igual, y contacto también tenemos, y también la de quiénes somos. Y también tenemos secciones que también podemos utilizar para agregar la página, como por ejemplo vamos a agregar vamos a buscar una de, vamos a ver, tengo giro, la de quiénes somos, vamos a agregar esta. Aquí me la agrega, como ustedes pueden ver, lo hace muy rápido. Aquí yo puedo configurar cada una de las opciones que podemos crear. Así que, muchachos, espero que con lo que han visto, con este plugin puedan crear diferentes tipos de proyectos. En caso de que ustedes quieran que yo haga una página desde cero utilizando este plugin, me lo dejan saber en la caja de comentarios para si el próximo video que salga en el canal, crear una página web desde cero utilizando cada una de estas plantillas que vamos a tener disponible. Y podemos también hacer la prueba de velocidad y para ver también el SEO, para ver cómo se comporta después de creada. Así que si ustedes quieren que hagan ese video, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pues nada, muchachos, espero que el contenido les haya gustado. Si es así, nos siga apoyando con un me gusta. Si no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y si usted quiere tener actualizaciones de plugin de lo más utilizado a la hora de crear página web con Elementor, pues les recomiendo que pertenezca a nuestro grupo VIP de Telegram, el cual está apareciendo ahora mismo en la página, donde usted va a tener todas las informaciones y el costo que cuesta pertenecer a nuestro grupo por un año. También, si quieren actualizaciones de lo que es Elementor en su versión Pro, también tenemos unos buenos precios que son muy económicos. Para ellos se comunican al correo edwincepeda@gmail y desde ahí podemos conversar y yo le daré todos los detalles y el costo de lo que cuesta recibir actualizaciones de Elementor por un año. Así que nada, muchachos, por el momento me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.